Estados Unidos bombardeó una lancha en medio del mar y el presidente Donald Trump afirmó que estaba cargada con drogas y que era operada por el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Pero el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, alega que el video que publicó el mandatario con el supuesto operativo fue creado con inteligencia artificial. Si bien todavía es una incógnita qué ocurrió, lo que sí es cierto es que todo esto pasa en medio de la presión de Washington hacia el gobierno de Nicolás Maduro, con buques estadounidenses desplegados en las costas del país suramericano y una recompensa de $50 millones por información que permita la captura de Maduro. Nuestro colega Albert Naya nos explica más del último evento que ha ocurrido. Unas imágenes publicadas por Donald Trump donde se aprecia un ataque a una lancha y un mensaje claro del presidente. Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en la zona de responsabilidad del Southcom. El vídeo fue rápidamente compartido en redes sociales y llega mientras Estados Unidos ha mandado o pretende enviar amplios efectivos militares al Mar Caribe para detener, dice Washington, el narcotráfico en la zona. Marco Rubio confirmó el suceso. Es una operación contra el narcotráfico. Vamos a enfrentarnos a los cárteles de la droga donde quiera que estén. La principal obligación del presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo. Venezuela, por su parte, duda de las intenciones de la Casa Blanca. Según ha reiterado Miraflores, los cañones de los buques apuntan a la soberanía del país y no al tráfico de drogas. Por ello, un destacado miembro del gobierno venezolano ha querido dejar constancia de sus dudas acerca del vídeo publicado por Trump. Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente. Luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un vídeo con inteligencia artificial. Así comprobado. El alto funcionario alega que existen elementos propios de las imágenes creadas con inteligencia artificial, aunque no ha mostrado por el momento pruebas de una verificación definitiva. La presunta operación aérea llega mientras Estados Unidos cuenta con fuerzas navales en la zona, al mismo tiempo en que Caracas mira de reojo unos movimientos cuyo objetivo, dicen, va más allá de la lucha antinarcóticos. ¿Cuál es la estrategia de Trump contra Maduro? Estados Unidos cambió de estrategia y ahora bombardeará cargamentos de droga en vez de incautarlos. Eso es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. La primera de ellas es Karen Méndez, periodista venezolana, quien nos acompaña desde Caracas. Y en Miami, Estados Unidos, está Jorge Galicia, refugiado político y analista conservador. Bienvenidos ustedes y bienvenida también toda la audiencia, quienes nos siguen en redes sociales, quienes están viendo nuestra señal en video y también a quienes nos escuchan, porque todos los episodios del debate están disponibles a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Karen Méndez, comienzo con usted. Bienvenida a este programa. Empecemos por hablar sobre ese bombardeo a la lancha. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo comienzo sin entender por qué le quitan el Esequibo a Venezuela de ese mapa cuando el Esequibo es un territorio en reclamación y no es correcto quitarle esa parte del territorio a Venezuela. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vemos una escalada por parte del gobierno estadounidense que ha hecho un despliegue militar muy fuerte en el Caribe. Se ha vendido como una aplicación de la ley, como ellos llaman el law enforcement, pero ya dentro de Estados Unidos se cuestionan si lo que están provocando es un cambio de régimen, un clásico golpe de Estado, una operación de golpe de Estado para derrocar a Nicolás Maduro y tomar el poder, obviamente, como lo ha denunciado desde Venezuela, de las mayores reservas certificadas del mundo. Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha presentado un video como prueba de la lucha contra el narcotráfico, pero esto ha generado más dudas que certezas, porque este video no muestra una hora ni la localización. Pudo haber sido un video manipulado de otra acción militar, no se sabe, no estoy diciendo que sea así, pero no queda claro. Tampoco queda claro cuánta cantidad de drogas se enviaba en esa embarcación, ni qué tipo de droga, ni cómo ellos llegaron a la conclusión de que era el Tren de Aragua. Tampoco porque sí tenían evidencias que ese grupo del Tren de Aragua tenía vinculación con Maduro. ¿Por qué no lo capturaron y mostraron estas evidencias al mundo? ¿Por qué acabaron con toda la evidencia? Y después no se entiende cómo con este despliegue militar que ha hecho Estados Unidos
con 8 buques, 1.200 misiles, incluso un submarino nuclear, más de 4.000 militares, una lancha, haya pasado desde Venezuela hacia Estados Unidos. Resulta poco creíble esta versión y, bueno, por eso realmente ha levantado más suspicacias que certezas. También lo hace Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos y es una persona a la que desde Venezuela se está acostumbrado a escuchar las mentiras de él. Lo hizo en el año 2014 en el Senado de su país, cuando dijo que Nicolás Maduro había apuntado con unos francotiradores, había apostado francotiradores para masacrar a una manifestación opositora, y después se comprobó, porque esa foto es de una agencia francesa de AFP, que era falso, que esa fotografía correspondía a otro día, que era la Guardia Presidencial custodiando el Palacio de Gobierno y que ese día no había ninguna manifestación ahí. Así que eso es lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Pareciera que todo apunta a un falso positivo, una operación de falsa bandera para justificar una agresión contra este país. Usted dice entonces que el video que publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social Truth Social, genera dudas como mínimo y señala precisamente varios de los puntos que siguen siendo una incógnita. ¿Dónde ocurrieron los hechos concretamente? Ha sido el presidente Trump el que dice que esto ocurrió en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Sin embargo, esto no se sabe con certeza, tampoco se conoce cuándo ocurrieron los hechos y, como usted señala, tampoco hay evidencia de que las personas que iban a bordo de esta lancha pertenecen o no al Tren de Aragua. Quiero volver sobre un punto que usted mencionaba, Karen, y es que esto correspondería a una operación de golpe de Estado. Pero si es así, ¿por qué Estados Unidos entonces despliega los buques pero no hace ninguna acción militar en contra de Venezuela, sabiendo que los buques ya llevan varios días allí? Bueno, eso lo deberían responder las autoridades estadounidenses. Hoy el jefe del Pentágono por primera vez se pronuncia sobre este tema, y cuando le preguntan, porque ya dentro de algunos sectores, principalmente generadores de opinión dentro de Estados Unidos, como el portal Axios, o hoy lo hizo Fox, le preguntan, bueno, si se está abriendo la compuerta para un cambio de régimen. Y él dejó abierta esa posibilidad porque él dijo que eso al final iba a ser una decisión presidencial. Entonces, esta operación se ha desplegado bajo la excusa de la aplicación de la ley del law enforcement, pero ya algunos se cuestionan si realmente es así o si es un golpe de Estado, como te dije, un cambio de régimen con esta fachada de una operación contra narcóticos, porque además no se entiende cómo con un despliegue tan grande que, como denuncian desde Estados Unidos unos exfuncionarios del gobierno de Biden, cuestan aproximadamente por día $7 millones al contribuyente estadounidense, y solo han capturado esta embarcación. Es muy extraño. Y precisamente la droga, esta no es la ruta principal de la droga. Por ahí pasa el 8% de la droga y el resto, el 87%, pasa por el Pacífico. Por eso es que expertos de este tema dicen, ¿y no estará esto convirtiendo el Pacífico en una autopista para que los reales carteles de la droga operen con total impunidad? ¿Será por esto que entonces, por eso dentro de Estados Unidos hay tanta droga? Porque apuntan hacia donde no es. Entonces esto ha generado un debate muy interesante. No son datos que doy yo, son datos que da la ONU. También se acusa al presidente Nicolás Maduro de tener vínculos con el cartel de los soles, pero el cartel de los soles, ni Venezuela, ni Nicolás Maduro aparecen en el último informe de la DEA. Entonces es muy curioso los contrastes que hay entre el discurso y las evidencias, las pruebas, los documentos, que es a lo que nos tenemos que remitir los periodistas, ¿no? Porque entendemos que en el relato político hay intereses de cualquier bando. Claro, quiero darle ahora la bienvenida a Jorge Galicia. Gracias por acompañarnos usted también en el programa El Debate de France 24. Quiero preguntarle sobre los puntos que señala Karen respecto a las inconsistencias que presenta ese video al no evidenciar dónde ocurrieron los hechos, ni cuándo, ni contra quién. ¿Qué responde usted? Mira, primero que nada, gracias por la invitación. Quería comenzar haciéndole la pregunta a la propagandista aquí presente, Karen, que ella menciona que por qué no aparece el mapa del Esequibo. Obviamente yo le haría la misma pregunta de por qué el presidente en su momento fallecido, pues Chávez, abandonó ese reclamo, pero bueno, no me quiero desviar de la conversación.
Obviamente esto es una operación militar, hay presencia de equipos de alto valor en el Mar Caribe y es por eso que hay que censurar cierta información acerca de las operaciones que se están llevando a cabo para proteger pues, la vida del personal militar estadounidense que está actuando de manera legítima dentro del Mar Caribe. Sin embargo, yo le diría aquí a la propagandista que si lo que ella dice y lo que el ministro en Venezuela dice es verdad, que esto fue una suerte de montaje y si se llegase a comprobar que esto no pasó, que este ataque no fue así, cosa que yo no tengo ningún motivo para creer, yo estoy completamente convencido de que las autoridades estadounidenses están diciendo la verdad, pero si ese no fuese el caso, yo estaría muy preocupado porque entonces quiere decir que, que todo este despliegue militar, como ellos bien dicen, no tiene como objetivo simplemente interceptar alguna que otra lancha que pueda llevar drogas, sino que van en contra de la cabeza del cartel y la cabeza de ese cartel es pues precisamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus secuaces. Así que, mira, yo creo que no es mal momento para que Nicolás Maduro y todas esas personas, incluida la propagandista aquí presente, se planteen si están pues apoyando el lado ganador y aprovechen pues y traten de salvaguardar sus libertades, sus vidas, porque puede ser que el gobierno de Donald Trump se esté planteando seriamente acabar con el narcotráfico en la región y para hacer eso hay que ir por la cabeza. Pero ya le voy a dar la palabra a usted, Karen, para que responda un poco a lo que dice Jorge, pero antes, Jorge, quiero hacerle una contrapregunta. ¿Hasta dónde llega la potestad de Estados Unidos para bombardear lanchas sin presentar evidencia suficiente de que en efecto eran terroristas, como llamó Trump a las 11 personas que murieron allí, quienes iban a bordo? ¿Y por qué no hacer lo que ha hecho Estados Unidos siempre de incautar y tomar evidencias para hacer un proceso penal en contra de estas personas? Mira, estas personas no solamente están siendo acusadas de narcotráfico, están siendo acusadas de terrorismo, el cual es uno de los crímenes pues, más graves en la escala de valores aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí probablemente hubo un trabajo de inteligencia muy fuerte que seguramente le venía haciendo seguimiento a esa lancha y estoy seguro que las autoridades cuentan con esas pruebas y estoy seguro que en algún momento van a revelar mucho más acerca de esa operación, pero por los momentos, como te digo, hay personal militar operando, seguramente hay aviones espías realizando labores de inteligencia y mira, es completamente lógico que ellos no den toda la información en este momento. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Y usted qué opina, Karen, de este nuevo modus operandi de Estados Unidos de bombardear en vez de incautar? Sí, me gustaría que la conversación se mantenga con un nivel. Yo entiendo que han traído una activista, es normal, pero eso de calificarme como propagandista lo deja muy mal parado a él y baja mucho la discusión y esto no se lo merece el público de Fran Press. Y claro que las pruebas son necesarias, efectivamente, y lo que tú apuntas es clave, es fundamental. Se necesitan mostrar las pruebas. Y además que sí, yo no he dicho en ningún momento que haya sido un montaje, dije que pudiera ser que este video haya sido descontextualizado, sacado de contexto. Por cierto, tampoco han presentado pruebas de que el presidente Hugo Chávez haya entregado el Esequibo. Entonces, por eso es importante que en estos relatos nos vayamos a las pruebas, porque si no entramos en un dime y direte que no se merece el público, vayamos siempre a las pruebas, porque ante una acusación hay que presentar qué es la verdad sobre la mesa, bueno, al menos la postura, ¿no? Lo que tú señalas es muy importante porque sí, efectivamente, el video es cierto, es un crimen internacional a toda regla, porque ¿cómo es eso? Que abre la puerta a que ahora cualquier gobierno, cualquier ejército bombardee a una embarcación. No se entiende si que son civiles, los mataron, tienen familia, hay alguien reclamando por ellos. Abre una compuerta extremadamente peligrosa y como periodistas y como ciudadanos debemos apelar a las pruebas, aclarar de inmediato la situación porque hay que velar que se esté respetando el derecho internacional. Entonces sí, por eso es muy importante lo que tú dices, que fue lo que pasó ahí y el peligro, el riesgo que se corre, evidentemente, ¿no?
Y quiero ahora hacerle una pregunta a Jorge sobre algo que planteaba Karen anteriormente. Ella hablaba que el 87% de la droga se trafica a través del Pacífico, citando informe de la ONU. Sin embargo, es Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, quien saca esa cifra a la luz, citando a su vez un informe de la ONU. La ONU no dice que toda la droga o la mayoría de la droga se mueva por el Pacífico, sino que aclara que desde Sudamérica hacia Norteamérica se mueve principalmente por 3 rutas: el Pacífico, el Caribe y Atlántico. Sin embargo, Jorge, sí hay una puntualidad, y es que Colombia, Ecuador y Perú son los principales sembradores de hoja de coca y productores de cocaína. Y en efecto, una de sus salidas principales es el Pacífico, como lo plantea la Oficina de Drogas y Delito de la ONU. Si es así, ¿por qué Estados Unidos no tiene una flota sobre el Pacífico y sí la tiene sobre el Caribe, muy concretamente cerca de Venezuela? Mira, ya que aquí estamos hablando de hechos y de pruebas, si quieren pruebas, bueno, vamos a recordar un par de nombres. Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, mejor conocido como los narcos sobrinos, arrestados en Haití en el año 2015 y sentenciados a la pena de prisión por intentar contrabandear cargamentos o maletines repletos de droga utilizando pasaportes diplomáticos. Otro caso significativo, 11 de septiembre de 2013, este mismo canal, France 24, reportó que una aeronave de Venezuela venía transportando la mayor cantidad de cocaína que se haya incautado alguna vez en la historia de la Francia continental. Las acusaciones de narcotráfico que se le hacen a Maduro provienen del Gran Jurado de Nueva York, que ni siquiera es un estado que uno pueda decir, bueno, es influenciado por el gobierno de Trump o que es de tendencia conservadora. Es uno de los estados de hecho, más progresistas y más tirados a la izquierda que hay en este país. Así que es ridículo decir que el Estado venezolano, que ni siquiera es el Estado venezolano, realmente el país está secuestrado por una narcotiranía. Es ridículo afirmar que estas personas no están involucradas de lleno en el negocio de la droga. Es una de sus principales fuentes de financiamiento. Así que no nos caigamos a mentiras y de nuevo le recomiendo a la propagandista aquí presente que revise sus alianzas, porque mira, inclusive las ratas, cuando ven que un barco se está hundiendo, entienden el concepto de que hay que salirse de eso. Así que yo espero que reflexione, deje de apoyar a una narcotiranía y reflexione y cambie, porque todos tenemos derecho a cambiar. Pero no me respondió mi pregunta. ¿Por qué ubicar estos 8 buques y este submarino sobre el Caribe y no sobre el Pacífico, siendo el Pacífico una de las principales rutas del tráfico de drogas? Mira, es evidente que hasta que no se le ponga fin al régimen de Maduro, Venezuela va a seguir siendo un territorio libre para la producción y el tráfico de drogas. Quizás no pasen por el Caribe, pero el hecho de ponernos en el Caribe le pone digamos, una medida de presión a Nicolás Maduro, que si sabe que si probablemente el gobierno de Donald Trump le va a poner ciertos parámetros y no los cumple en el futuro cercano, bueno, pueden pasar algunas otras cosas. Y quiero ahora preguntarle a Karen sobre una declaración de Marco Rubio, como usted bien lo dijo, el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el jefe de la diplomacia de ese país. Él afirma que con esta operación del bombardeo sobre la embarcación se está ratificando que Donald Trump lo que quiere, y estas son las palabras textuales de Rubio, tiene muy claro que va a usar todo el poder de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos carteles de droga. La incautación entonces no funcionó y ahora se debe bombardearlos para garantizar que esa droga no llegue a Estados Unidos. Karen, ¿es esta la manera más eficaz, como lo dice el gobierno de Estados Unidos? Bueno, lamentablemente en esta administración Trump estamos viendo se pretende normalizar la violación sistemática del derecho internacional. Esto puede llevar al mundo, está llevando al mundo a un caos. Es un escenario extremadamente peligroso. Venezuela no es el único ejemplo. Lo que está pasando en Gaza es terrible, es insoportable realmente.
Y sí, y ese es lo que lamento de la persona que han puesto a discutir conmigo es cómo subestiman la presentación de pruebas. Claro que Nicolás Maduro está investigado en Estados Unidos, es imputado, está investigado, pero ¿y dónde están las pruebas de esta acusación? ¿Se ha probado que él tiene vínculos con el narcotráfico? No. ¿Ha habido un juicio? No. ¿Ha habido una defensa? No. ¿Ha habido una sentencia? No. ¿Ha habido una condena? No. Entonces, claro, si no hay nada de esto, ¿cómo podemos decir, pretender instalar como una verdad que él está vinculado con las drogas y poniendo en riesgo a todo un país? Porque las personas que piden abrir este compás de agresión militar hacia Venezuela no viven en este país. La condena, lo que han logrado ellos es unir a la población venezolana. Un dirigente opositor, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció hace unos días y dijo: la soberanía de Venezuela hay que respetarla, y pidió algo básico de sentido común. Si tiene Estados Unidos las pruebas, que las presente, que las ponga sobre la mesa. Y eso provocó un linchamiento mediático o en las redes sociales por parte de ese sector del invitado, que no sé cómo se llama, que comparte espacio ahora conmigo. Y eso es inaceptable, porque Enrique Capriles Radonsky lo que está planteando es, bueno, si tienen las pruebas, que las presenten. Entonces, ¿por qué querer anular la razón e imponer las emociones cuando son los instintos más básicos y más viscerales del ser humano? Es que la sociedad, la humanidad no sirve así. Hay que apegarnos al derecho, y para poder cumplir con el derecho hay que presentar pruebas y hay que cumplir el derecho internacional. Pero bueno, sí, es muy complicado. El escenario que se está abriendo para Venezuela es muy complicado y deja entrever, como lo dice este muchacho, que realmente no maneja mayor información, que repite un discurso y es entendible, pero lo que dicen las altas vocerías del gobierno de Estados Unidos es que esto ya no es una operación contra el narcotráfico, sino un cambio de régimen. Y es muy peligroso, como ha dicho el presidente Gustavo Petro, porque eso podría provocar una ola de violencia en el continente que asemejaría a lo que ha sucedido en países del Medio Oriente como Irak o Siria. Del otro lado está Jorge Galicia. Jorge, usted quería hablar mientras Karen lo estaba haciendo. ¿Qué le quería decir? Bueno, que si ella está tan convencida y el dictador Nicolás Maduro está tan convencido de que son inocentes y que pueden y que necesita ese juicio que ella tanto anhela que se vea, bueno, puede venir acá a los Estados Unidos y afrontar su juicio y de repente sale absuelto si están tan tan convencidos de esa inocencia, ¿no? Pero yo creo que el mundo, todo el pueblo venezolano, todo el pueblo estadounidense ya está exageradamente convencido de quiénes son los culpables, el daño que le han hecho, que ha hecho este régimen, no solo al pueblo venezolano, sino al pueblo estadounidense, al enviar cargamentos de droga, al darle pasaportes venezolanos a elementos terroristas islámicos. En fin, una serie de fechorías que han hecho de este continente un completo caos y gracias a Dios que ya hay alguien, tenemos un aliado fuerte, pues ayudándonos a ponerle un punto y final a este periodo tan oscuro de nuestra historia. Karen, usted le quiere responder a Jorge, pero antes quiero sumarle también una pregunta para que la incorpore en su respuesta, y es, ¿qué tan cierto puede ser lo que dice el ministro Yáñez de que ese video publicado por Donald Trump fue creado con inteligencia artificial? Y se lo pregunto porque Yáñez lo que hizo fue publicar en Telegram una pregunta que le hizo a Gemini, la inteligencia artificial de Google, mostrándole el video y preguntándole si era creado con inteligencia artificial. Sin embargo, Gemini no es especializado en mirar esa creación con videos usando inteligencia artificial. ¿Es una falsa noticia por parte de Yáñez esto? No soy la vocera del ministro de Comunicación de Venezuela, soy una simple periodista y veo también los reportes que hacen colegas de otros países en los que coinciden que no parece ser algo de inteligencia artificial, pero bueno, este es un planteamiento que ha puesto sobre la mesa el ministro Yáñez y que seguramente podría responder. En Venezuela hay una agencia francesa, está la AFP y está también France 24 acreditado en este país, podrían solicitar una declaración con el ministro. Pero es interesante lo que dice el muchacho,
porque él dice, bueno, que la justicia en Estados Unidos ha fallado a favor de venezolanos, claro que sí. Hay que recordar que hace un par de meses ellos acusaron también a los venezolanos de estar vinculados al Tren de Aragua, y eso provocó una cacería de migrantes. Encarcelaron a miles de venezolanos dentro de Estados Unidos, a 252 los llevaron a cárceles de máxima seguridad, una en El Salvador, en el Secot, y a otros 200 los llevaron a Guantánamo. Y después se comprobó que todo esto era falso y la justicia en Estados Unidos falló a favor de estos migrantes y prohibió más deportaciones, así como ha fallado también a favor de otros migrantes latinoamericanos que también los han querido vincular con bandas criminales que operaban, porque el Tren de Aragua fue desmantelado en Venezuela en el año 2023. Entonces, claro que la justicia estadounidense ha fallado. ¿Por qué querer adelantar los procesos? ¿Por qué querer? Es que esto ya pasó con los venezolanos y fue trágico. Y entonces ellos, si tú te pones a revisar la orden ejecutiva que firmó Trump el mismo día que llegó a la presidencia, calificando a unos grupos como narcoterroristas, hablaba del Tren de Aragua. En febrero, pero no del Cartel de los Soles, en febrero el Departamento de Estado publicó documentos precisando cuáles eran esos grupos. Hablaba de grupos mexicanos y del Tren de Aragua, pero no del Cartel de los Soles. Luego, en marzo, el secretario de Estado hizo una gira por el Caribe para decir que la mayor amenaza era el Tren de Aragua. Y luego, en abril o mayo, no recuerdo bien, las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos, excepto el FBI, admitieron públicamente en sus informes que ellos no tenían pruebas de esta vinculación de Nicolás Maduro con el Tren de Aragua. Votaron a estos funcionarios, esto no lo digo yo, esto fue así, está reseñado por el New York Times, el Washington Post, Univision, distintos medios de comunicación, hicieron pasar 2 meses y crearon el relato del Cartel de los Soles, cuando se dieron cuenta que este relato echaba agua, porque no aparecía ni en el informe de la DEA, ni en el de la Unión Europea, porque pueden decir que Venezuela le da los insumos al informe de la ONU, podría decirse, pero ¿y por qué el informe tampoco de la Unión Europea menciona el Cartel de los Soles ni Venezuela como un país foco del tráfico de drogas? Entonces, claro, es muy peligroso todas estas narrativas porque no le hacen daño a una sola persona, le han hecho daño a todo un país. Lo que hemos sufrido los venezolanos con lo que le han hecho los migrantes es inhumano, sí. Es que eso no se puede permitir, y también fue a punta de un relato que apoyó lamentablemente la extrema derecha, que solicitó la extrema derecha y que estos sectores en Estados Unidos llevaron adelante. Entonces, y tengo una pregunta. A punta de mentiras tú no puedes hacerle daño a un país. Usted dice que esto es una narrativa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de una locución televisada, afirmó que lo que quería realmente Estados Unidos es el petróleo venezolano. Jorge, ¿qué responde usted al respecto? No, obviamente eso no me parece que ese sea el principal motivo de todo esto que estamos viendo. Lamentándonos mucho, hemos visto cómo eso es una realidad que está afectando en Estados Unidos, esa gran oleada de migrantes venezolanos que la gran mayoría son gente de bien, pero también hay que decirlo, hay personas infiltradas del mismo madurismo que han venido acá a delinquir, a hacer lo malo, a matar personas. Eso yo creo que es una realidad indiscutible, y eso ha causado problemas graves aquí dentro de la sociedad estadounidense. Y bueno, aquí la propagandista llega y dice que bueno, que estos pobres migrantes, pero yo le pregunto por qué estos migrantes tuvieron que irse en el primer lugar. ¿Por qué yo estoy aquí en Miami? Yo no quiero estar aquí en Miami, yo quiero volver a Venezuela, pero mi seguridad no estaba resguardada en Venezuela, porque por razones políticas yo podría estar fácilmente en alguna cárcel, como están muchísimos de mis compañeros actualmente, simplemente o querer opinar diferente. Así que siguen hablando de las pruebas. Es risible. Ella hace uso de que dijo ciertos funcionarios para darle valor a sus argumentos, y después mismo funcionarios estadounidenses que dicen que afirman que Maduro es un narco, que existen petroles, etcétera. Esas declaraciones ya no valen, ¿no? Pero bueno, de nuevo, narcosobrino, caso importante, trabajando con pasaportes diplomáticos para producir droga en el mercado de Estados Unidos. Gravísimo. El avión que entró repleto de droga al aeropuerto de Charles de Gaulle en París, batió récords porque
fue la incautación de droga más grande en la historia del país, que proviene del gran jurado de Nueva York. Aquí hay una infinidad de elementos que hacen demasiado evidente el hecho de que el régimen de Maduro pues, se financia a través del narcotráfico y quién sabe prácticas más oscuras. Así que gracias a Dios ya la sociedad, tanto venezolana como la sociedad global, pues entiende que este es el problema y espero que se llegue a una solución más pronto que tarde. Y ahora quiero que nos enfoquemos en las acciones que está tomando Venezuela. El presidente Maduro dijo que en caso tal de un ataque estadounidense declararía constitucionalmente una república en armas. Y cuando Estados Unidos desplegó los buques en el sur del Caribe, Maduro convocó a 4,5 millones de personas que hacen parte de la milicia, que es un grupo que no tiene necesariamente entrenamiento militar, y también hizo convocatorias para que las personas hicieran parte de esta milicia. Además, mandó 15.000 tropas sobre la frontera con Colombia, y Colombia también prometió redoblar la cantidad de militares en la frontera que comparte con Venezuela. Karen, con todo esto, ¿se está preparando Venezuela para la guerra? Bueno, efectivamente esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Yo estuve en esa rueda de prensa que hizo con medios internacionales, hizo esa alerta. Venezuela lleva 2 semanas ya con un alistamiento de ciudadanos. Creo que ha roto las expectativas. Por eso te digo, el riesgo que está corriendo aquí Estados Unidos es que está creando un sentimiento de unión en defensa del país. Y sí, hay mucha conciencia que ha dicho, no creemos que esto vaya a pasar, vemos que el país está tranquilo, no hay compras nerviosas, no hay bombas de gasolina llenas de personas queriendo repostar sus carros, vemos unas ciudades en calma, realmente en paz. Eso se debe, en parte podría ser a que la gente ya no cree esas amenazas que vienen de Estados Unidos, sino que lo ven como una bravuconería. Eso no le quita al riesgo, a la amenaza real militar que hay. Y también hay mucha conciencia, sí, aunque este muchacho lo quiera desmeritar o desacreditar, que el venezolano está consciente que está encima de las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo. Y cuando él dice que no, que ese no es el interés, bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dijo el propio Mark Esper, que era el jefe del Pentágono de Estados Unidos, que admitía que Trump en una ocasión le dijo: lo que pasa es que Nicolás está sentado sobre una montaña de petróleo que nosotros tenemos que comprar. Pero es que voy más allá, es que lo confesó el propio Donald Trump en un meeting de campaña en el que dijo que, bueno, por culpa de Biden ahora estamos comprando el petróleo de Venezuela. No lo estoy inventando yo. Y después lo hizo público también una periodista que forma parte del equipo de María Corina, que dijo que ella había sido muy astuta porque le planteó a Trump esto como un negocio, llevarla a ella a la presidencia a cambio de ella entregarle el petróleo, porque Venezuela cedería el petróleo a Estados Unidos. Entonces, hay mucha conciencia en Venezuela de eso. Yo creo que hay 2 cosas que el venezolano tiene muy claro: es el respeto a la soberanía y la conciencia de que el petróleo es de los venezolanos, y así como es una riqueza, también es un riesgo, y que constantemente eso levanta el interés en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Y también hay algo que caracteriza a los venezolanos, que es la dignidad. Por eso te digo, es muy curioso que un dirigente como Enrique Capriles Radonsky haya salido al ruedo y diga: epa, esta es una línea roja que no se va a cruzar. Porque es que como si en Francia ahorita Marine Le Pen dijera, se uniera a Rusia para pedir una invasión de Rusia, y Rusia desplegara todo un ejercicio militar alrededor de Francia hasta que Macron se vaya. ¿Qué pasaría con Marine Le Pen? Bueno, las leyes en Francia son muy claras. Eso es traición a la patria, estaría presa por 30 años. En Estados Unidos van más allá. Imagínate que alguien en Estados Unidos ahora diga a China o a Corea del Norte: vengan a invadirnos porque este gobierno es un narco corrupto, no controla las drogas, porque las drogas están inundadas en este país, la gente muere por el consumo de drogas. ¿Qué pasaría con esa persona? No solo estaría presa, sino probablemente condenada a la pena capital, porque en ese país es legal. Y partiendo, eso es lo que pasa en Venezuela. Partiendo de lo que usted dice, le quiero preguntar a Jorge, para concluir, ¿cuál es entonces la estrategia de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro?
Obviamente yo la estrategia no la conozco, eso simplemente lo conoce Donald Trump y sus asesores más cercanos en la Casa Blanca. Aquí de nuevo la compañera propagandista dice que Estados Unidos nos va a quitar las reservas petroleras. Vamos a suponer que eso sea el único interés. Bueno, pero entonces yo digo, da lo mismo suplantar a Estados Unidos con Rusia y Cuba e Irán y China, que son los que ustedes hipotecaron al país, el chavismo hipotecó al país, a todas estas potencias que ni siquiera tienen el interés de proteger los valores democráticos dentro del país. Así que, ¿de qué me estás contando? O sea, de repente, ok, Estados Unidos quizás tenga el interés de invertir en nuestro sector energético. ¿Cuál soberanía vamos a perder si ya la perdimos? Yo no sé en qué planeta vive mucha gente que opina como Karen, que gracias a Dios ya son bastante poquitos. Yo no creo que lleguen al 10% en todo el país y tienen que acudir al robo de elecciones, tienen que acudir Sí. a la propaganda, a decir mentiras en redes sociales, porque realmente ya nadie les cree y gracias a Dios de nuevo el presidente Trump está tomando cartas en el asunto y no sé cuál es la estrategia, pero sí creo que sí sé cuál es el objetivo. Jorge Galicia y Karen Méndez, lastimosamente se nos acaba el tiempo aquí en el debate, pero les agradezco haber participado de nuestro programa. La jefe de edición, ustedes ya lo saben, fue Laura Garzón y la jefe de invitados, Tania Herrera. Gracias por elegirnos.